es lo que dices, es como haces temblar el aire cuando lo dices. En los salones del poder, donde las decisiones que mueven imperios se gestan en sombras, el silencio es tan afilado como una espada. Y cuando una voz lo rompe, no todas lo hacen con el mismo peso. Hay voces que mendigan atención, y hay otras que simplemente la absorben. Como un abismo que jala la mirada, como un fuego al que el ojo no puede resistirse. Maquiavelo, en sus cartas al príncipe, comprendía un hecho, simple, la percepción lo es todo, pero pocos han notado que, más allá de las palabras elegidas, hay una herramienta invisible que talla la impresión que dejas en el mundo, tu tono, tu timbre, tu cadencia, tu respiración entre frases, esa música que emite tu alma cuando se atreve a hablar. ¿Por qué escuchamos a un líder aún cuando guarda silencio? ¿Por qué una frase banal en boca de uno suena como un mandato divino en boca de otro? No es magia, es dominio, y comienza con la voz. Capítulo 2. La voz como arma de dominación desde tiempos antiguos. Los grandes líderes no solo han sido estrategas o guerreros, han sido oradores. No por el contenido, sino por la vibración. Julio César no habría conquistado Roma sin la fuerza de su voz. Hitler, con todo su veneno ideológico, no habría seducido a millones sin su tono hipnótico. Y Martin Luther King no habría despertado una revolución si su voz no vibrara como una campana sagrada que resuena en la conciencia colectiva. Tu voz es tu espada y también tu escudo. Los psicólogos modernos lo confirman. Los tonos graves, pausados, con énfasis controlado, generan una percepción de poder, competencia, liderazgo. Lo que Maquiavelo ya intuía siglos antes, que el hombre dominante no necesita gritar, solo necesita modular, solo necesita sonar como si no tuviera miedo, porque no lo tiene. En estudios de la Universidad de California, se demostró que individuos con voces más graves eran percibidos como más confiables, dominantes y capaces, incluso cuando decían lo mismo que otros con voces agudas o temblorosas. La voz es percepción, y la percepción es realidad. Capítulo 3. El eco de la sombra. ¿Dónde nace esa voz dominante? No es una habilidad técnica, no al principio. No se adquiere únicamente con ejercicios. La verdadera voz nace en lo profundo, en la sombra. Carl Jung lo explicó con claridad brutal. La sombra es esa parte reprimida de nuestra psique, ese reservorio de fuerza, rabia, deseo, oscuridad. El que integra su sombra, el que se atreve a mirar dentro y no se aparta, comienza a hablar distinto. Ya no tiembla, ya no pide permiso, ya no busca aprobación. El que se enfrenta a sí mismo comienza a emitir una voz con peso existencial, porque no repite lo aprendido, declara lo conquistado. Esa es la voz del dominante, la de aquel que ya peleó su guerra interna y ahora no habla desde el ego, sino desde la certeza. Capítulo 4. La anatomía del tono. El tono del dominante tiene una estructura, no es acelerado, es lento, como quien no necesita correr. Cada palabra es una piedra colocada con intención. No hay duda, no hay apuro, porque el que domina el ritmo domina la mente del otro. La pausa es poder, el silencio es amenaza, y la respiración entre frase y frase es el espacio donde se siembra el respeto. Analiza a Anthony Hopkins en sus papeles más oscuros. Escucha la manera en que Elon Musk responde una pregunta complicada. Observa cómo Vladimir Putin, con voz casi monótona, logra que cada palabra parezca una sentencia. No alzan la voz, la bajan, porque saben que el mundo escucha con más atención cuando teme perderse algo. Y eso es lo que provoca una voz dominante. Temor sutil a la ausencia. Al que habla así, nadie lo interrumpe. Al que habla así, todos esperan su próxima frase. Capítulo 5. Maquiavelo y el arte de sonar. Invencible Maquiavelo nunca escribió sobre la voz literalmente.
pero sus enseñanzas están impregnadas de su esencia. Cuando aconseja al príncipe a parecer virtuoso sin serlo, nos está hablando del tono, ese envoltorio que oculta la intención. Cuando habla de la necesidad de parecer temible sin mostrar brutalidad, se refiere a la vibración emocional que emites sin decir nada cruel. El príncipe debía sonar firme, pero no cruel, tranquilo, pero no débil, justo, pero no inocente. ¿Cómo se logra esa alquimia? No con palabras, con el cómo. Imagina al rey que entra en el salón y no dice nada. Su sola presencia impone, pero cuando por fin habla, lo hace con una voz que no necesita elevarse. Es como un río subterráneo. Se siente más por lo que no muestra que por lo que revela. Esa es la voz que Maquiavelo habría perfeccionado si hubiese vivido en la era del streaming. Capítulo 6. El deseo de ser, guiado en lo profundo. Los humanos buscan una voz que les diga qué hacer, nos tranquiliza, nos enfoca, nos hace sentir que alguien lleva el timón del barco. Por eso las sectas existen. Por eso los locutores de radio nocturna parecen profetas. Por eso, en medio del caos, todos buscan a quien hable claro, lento y con una calma casi sobrenatural. La voz del dominante no solo impone, contiene, ofrece dirección emocional. Y aquí entra el peligro. Muchos falsos líderes han usado esta arma, porque una voz poderosa puede hipnotizar, puede hacer que la lógica se rinda, puede justificar lo injustificable, pero también puede sanar, también puede inspirar, también puede transformar. La elección está en quién la usa y por qué. Capítulo 7. La cadencia del deseo en la seducción. El tono es todo. Puedes tener el físico de un dios, el dinero de un jeque y las palabras de un poeta, pero si tu voz tiembla, tu poder se derrumba. Hay un tipo de tono que activa lo primitivo, que susurra sin suplicar, que provoca sin pedir, que insinúa sin rogar. La seducción del dominante no está en lo que dice, sino en cómo lo deja al borde del abismo, deseando más. El actor Alain Delon lo sabía. Su voz era un susurro áspero, como terciopelo cubierto de pólvora. La cantante Sade convierte cada palabra en un hechizo. Incluso el criminal Charles Manson, por horrendo que suene, tenía una voz capaz de reunir seguidores que lo defendieron hasta la muerte. Lo que revela esto es claro. La voz puede poseer, puede entrar en la mente del otro como un veneno dulce, como una orden que no parece orden, como un deseo que nace solo de escucharte. Capítulo 8. ¿Cómo se forja el tono? Alfa. ¿Se nace con esa voz? No. Se entrena. Se construye desde adentro hacia afuera, pero no con ejercicios vocales, aunque ayudan, sino con un cambio de narrativa interna. Primero, debes creer que tienes derecho a ser escuchado, a ocupar espacio, a que tu vibración afecte a los demás. Después, debes limpiar tu voz del miedo. El miedo se nota, se cuela en la garganta, sube el tono, acelera las palabras, quita el aire. La primera tarea es matar el miedo, y eso se hace enfrentándolo. Habla en público, grábate, escúchate, modifica, respira, enfría, repite, y lo más importante, deja de pedir permiso con tu voz. Cada vez que dices sí, ¿me entiendes? ¿Te parece? Al final de una frase, diluyes tu poder. Tu tono debe cerrar frases como puertas que no necesitan candado. Capítulo 9. El silencio como dominio. Hay un arma más poderosa aún que el tono, el silencio estratégico. El dominante no teme al vacío sonoro. No lo llena por ansiedad. Lo usa. Mira una entrevista de Jordan Peterson. Observa cómo guarda silencios largos antes de responder. No se apura, porque él domina el espacio, y al hacerlo, genera tensión.
Y la tensión genera respeto. Aprende a usar las pausas, a dejar que tu interlocutor se retuerza un poco en el silencio, a mirar sin responder de inmediato, a saborear cada palabra antes de lanzarla, porque quien no teme al silencio está más allá del control ajeno. Capítulo 10. El ritual del habla maquiavélica. No todos los que callan son sabios, pero todos los sabios dominan el arte de cuándo hablar. Hablar no debe ser un acto automático. Para el dominante, cada palabra es un movimiento táctico, como una pieza de ajedrez que revela intención, pero no vulnerabilidad. Maquiavelo hubiera aprobado esta idea. En su lógica, la voz es un instrumento político, una extensión del poder que no se mide solo por lo que se dice, sino por lo que se induce en el otro. El príncipe no debía solo parecer temible, debía hablar como quien ya controla el resultado antes de que el juego empiece. Aquí entra el ritual del habla. Antes de hablar, el dominante observa, lee el espacio, siente las emociones flotando en el aire. Calcula a quién mira primero y a quién deja para el final. Su voz se ajusta como un arma que reconoce el terreno. Si hay nerviosismo en el grupo, habla más lento. Si hay caos, más grave. Si hay duda, más firme. Cada palabra no solo transmite un mensaje, impone un orden emocional. Y es ahí donde la voz se convierte en ritual, una coreografía de vibración y significado que hace que el otro no solo escuche, sino que obedezca, incluso sin darse cuenta. Capítulo 11. La voz como firma invisible. ¿Has notado cómo ciertos líderes son recordados más por su forma de hablar que por sus frases exactas? Barack Obama, con su cadencia mesurada, pausas dramáticas y tono casi paterno, generaba sensación de estabilidad. No gritaba, no aceleraba. Su voz era como un faro que giraba lentamente, iluminando sin abrumar. Contrastémoslo con Donald Trump. Voz más áspera, más frontal, con cadencia errática que transmitía acción, confrontación y a veces caos. A su manera, también era dominante, pero con un tono más de guerra que de orden. Cada voz, entonces, es una firma emocional, una huella energética. Cuando hablas, la gente no solo recuerda tus palabras, recuerda cómo se sintió cuando las escuchó. El dominante lo sabe y lo explota. No improvisa su vibración. La diseña como un arquitecto diseña un templo, para impactar a quien entra. Capítulo 12. El juego de la entonación. Moral. A voz también contiene juicios. Una entonación puede validar o condenar. Puede elevar o destruir. Puede hacer que alguien se sienta sabio o ridículo solo con el tono. El dominante usa esta habilidad para redirigir conversaciones. Si alguien dice algo ofensivo, no lo confronta agresivamente. Basta con un interesante, dicho con frialdad, para congelar el ambiente. El tono moral es un arma invisible. Puedes usarlo para castigar sin insultar, para premiar sin alabar, para corregir sin humillar. Maquiavelo habría adorado esta técnica, manipular sin tocar, condicionar sin decirlo abiertamente. Así, el dominante construye poder no desde la fuerza bruta, sino desde la sutil arquitectura emocional de la entonación. Capítulo 13. El ritmo del hipnotista. ¿Has escuchado alguna vez a un hipnotista real? Hablan lento. Su tono es monocorde, con ligeras variaciones rítmicas. Usan patrones, repeticiones, pausas y, sobre todo, consistencia. ¿Por qué? Porque el cerebro humano entra en trance con facilidad cuando se expone a un ritmo constante y ligeramente impredecible. El tono del dominante también hipnotiza, pero lo hace en plena luz del día, en medio de una conversación aparentemente normal. Su voz baja la defensa del otro. Relaja. Luego, cuando la atención está adormecida, lanza ideas que se implantan sin resistencia. El hipnotista no te convence, te lleva a su territorio emocional sin que te des cuenta. Y desde allí, todo lo que dice suena verdadero. Aprende a usar patrones, ritmos. Usa 3 frases,
Luego una pausa. Luego una afirmación más lenta. No expliques. No justifiques. Afirma como quien sabe algo que tú no sabes. Y el otro, inevitablemente, comenzará a seguir tu vibración. Capítulo 14. El carisma. Sonoro, muchos piensan que el carisma es físico, que está en la sonrisa, en la postura, en la ropa. Pero hay algo más sutil que lo determina desde antes: la voz. Una voz carismática no es necesariamente bonita. Es consistente, segura, flexible y cargada de intención emocional. Tiene color, tiene textura, tiene alma. Ejemplo perfecto: Robin Williams podía pasar de una ternura infinita a una furia irónica en segundos. Su voz era un caleidoscopio emocional. Cada palabra llevaba detrás una emoción concreta. No hablaba, pintaba con su voz. El dominante carismático no teme mostrar variedad. No es monótono, pero tampoco es caótico. Sabe cuándo suavizar, cuándo endurecer, cuándo emocionar. Su voz es una experiencia, no un simple sonido. Y por eso deja huella. Capítulo 15. El juego vocal del dominio silencioso. Hay un dominio que no grita, que ni siquiera habla mucho, pero que cuando lo hace, todo se detiene. Es el dominio silencioso, el de la persona que dice poco, pero cada palabra suena como si viniera desde una montaña. Su voz no viene del pecho, viene de más abajo, del núcleo, como si hablara desde la historia misma. Este tono surge cuando ya no hay necesidad de probar nada. Cuando se ha vivido, se ha caído, se ha sangrado, y ahora se habla desde la verdad interna. El dominante silencioso es temido no por lo que dice, sino por lo que transmite al callar. Cuando habla, su tono trae ecos de lo que calló. Y eso, amigos, eso es poder puro. Capítulo 16. ¿Cómo adaptar tu voz al contexto? Sin perder el control, el dominante no tiene una sola voz, tiene versiones. Con amigos, su tono es relajado, cálido, pero sigue firme. Con rivales, es directo, afilado. Con una audiencia, es pausado y envolvente. En la intimidad, es más grave, casi un susurro que acaricia. La clave es no perder el control del marco. Adaptarse no significa volverse sumiso. Significa entender el terreno y usar la versión más estratégica de ti mismo, como un actor que cambia de personaje sin dejar de ser él mismo. Y esto requiere autoconciencia brutal. Saber cómo suenas, saber cómo reacciona el otro y ajustar sin traicionarte. Esa es la diferencia entre el manipulador y el maestro del poder. Uno finge, el otro adapta con intención. Capítulo 17. La voz como presagio. Hay personas que, cuando hablan, generan sensación de futuro, de que algo importante está por suceder, como si fueran el primer trueno antes de la tormenta. Esa es la voz profética, la que no solo comunica, sino anuncia. Los grandes líderes espirituales, los fundadores de movimientos, los revolucionarios, todos han tenido esta cualidad. No decían, esto podría pasar. Decían, esto pasará. Y lo decían como si ya lo hubieran visto. Su tono tenía la estructura de una profecía, de un decreto, y eso transformaba la percepción de los oyentes. Tú también puedes usar esto. Empieza frases con certeza. El mundo va a cambiar. Lo que tú eres, aún no lo has descubierto. Tu voz aún no ha despertado, pero cuando lo haga. La clave está en decirlo como si hablaras desde el futuro. Y cuando lo haces, tu voz deja de ser humana. Se convierte en destino. Capítulo 18. El timbre que rompe la realidad. Cuando alguien habla desde su núcleo más auténtico, su voz no se escucha, se siente. Hay un fenómeno casi esotérico que pocos comprenden: la capacidad de una voz para alterar la percepción de la realidad. No es exageración, no es misticismo barato, es neuropsicología pura. Cuando una voz penetra con fuerza emocional y autoridad sutil,
el cerebro del oyente activa una serie de procesos. Se disparan las neuronas espejo, se sincronizan las ondas cerebrales y en algunos casos el cuerpo físico responde como si estuviera siendo tocado. Esto ocurre solo con voces que portan verdad. Y no me refiero a la verdad factual, me refiero a la verdad sentida, esa que se emite sin necesidad de adornos, esa que rompe máscaras, que no necesita convencimiento, porque no viene del intelecto, viene del dolor atravesado, de la lucha ganada, de la identidad forjada en fuego. La voz del dominante tiene este timbre, el que no se aprende, el que se despierta. Capítulo 19. El tono que reordena. Jerarquías en todo grupo humano, por más informal que sea, hay una jerarquía implícita. Puede no estar escrita, puede no ser visible, pero está. Y muchas veces, esa jerarquía se establece no por títulos, ni por logros, sino por presencia vocal. El que habla primero marca el ritmo, el que habla último marca el cierre. Pero el que habla con más peso emocional y tono de autoridad silenciosa se convierte en el eje invisible del grupo. Estudios antropológicos en comunidades tribales demuestran que incluso en culturas sin lenguaje articulado, los miembros más respetados tenían un patrón vocal distinto. Menos palabras, más profundidad, menos variación aguda, más resonancia. Es una ley biológica. El cuerpo reacciona distinto ante una vibración dominante. Y tú puedes usar esta ley a tu favor. No compitas por atención. Modula tu energía vocal. Baja el ritmo. Mira con firmeza. Y cuando hables, que cada palabra sea un centro de gravedad. Pronto, notarás que todos giran en torno a tu voz, sin saber por qué. Capítulo 20. Resonancia. Y mística hay algo más allá del tono, la resonancia. La resonancia no es volumen, es profundidad. Es esa cualidad que hace que la voz parezca rebotar en las paredes del alma ajena, que hace que incluso cuando se apaga el sonido, la sensación permanezca. Voces como la de Morgan Freeman, Alan Watts, Carl Jung, cuando hablaba en grabaciones antiguas, tienen esto. No porque nacieron con un aparato vocal privilegiado, sino porque su tono se alinea con una intención mayor. La resonancia mística aparece cuando hablas al servicio de algo más allá de ti, cuando tu voz deja de ser una herramienta egoica y se vuelve una expresión del todo. En términos maquiavélicos, esta cualidad es peligrosamente seductora, porque el que resuena así no necesita argumentar, solo tiene que hablar, y todo el sistema emocional del oyente se reconfigura. Capítulo 21. Entrenamiento interno para una voz externa imparable. ¿Cómo se logra todo esto? No con trucos, no con videos motivacionales, con transformación interna. Aquí hay un proceso. Respira. Desde el abdomen, el aire es el combustible de tu dominio. Respirar superficialmente genera ansiedad, lo que se filtra en tu tono. Respirar profundo ancla tu energía en el presente. Desactiva la necesidad de gustar. Mientras tu voz busque aprobación, sonará débil. Libérate de eso. No hables para caer bien. Habla para sembrar impacto. Graba tu voz todos los días. Escúchate. Corrige. Ajusta. No para parecer otra persona, sino para eliminar lo que sobra y revelar lo que eres. Declara cosas en voz alta. Practica afirmar tu visión. Habla como si tu vida dependiera de que el universo te escuche, porque, en cierto modo, así es. Haz pausas. Siempre. El dominante nunca corre. La pausa es tu marca. La respiración es tu herramienta. El ritmo es tu sello. Esto no se logra en una semana, pero si lo haces cada día, en 6 meses tu entorno no te reconocerá. Y más importante aún, tú tampoco. Capítulo 22. La voz en la guerra psicológica, el conflicto humano. Rara vez ocurre a gritos. La verdadera guerra es psicológica. Y ahí, la voz es una de las armas más letales.
Los interrogadores profesionales usan entonaciones específicas para quebrar a prisioneros. Los negociadores de élite saben cuándo elevar el tono una octava para crear presión y cuándo bajarlo para generar confianza. Los seductores expertos saben que una voz más lenta en medio del clímax verbal puede desarmar cualquier resistencia. La voz puede ser cuchillo o seda, puede construir un puente o incendiarlo. Lo importante no es qué uso eliges, es que tú lo elijas, no que reacciones desde el miedo. El que domina su tono, domina su guerra. Capítulo 23. Las voces que cargan historia, hay voces que llevan linaje, que, al hablar, parecen traer consigo generaciones enteras. ¿Recuerdas la voz de un abuelo, de una abuela, de alguien que te hablaba desde otro tiempo? Hay algo en ese tono que no se puede imitar, porque no es técnica, es carga emocional. Y eso mismo puedes cultivar tú. Que tu voz no suene vacía, que tenga historia, que cuando hables, incluso sin contar tu vida, se sienta que la has vivido. Las personas no conectan con lo perfecto, conectan con lo que ha sangrado. Y si tu tono revela que has tocado el fondo y regresado con una llama encendida, entonces lo que digas, por más simple que sea, sonará como una verdad irrefutable. Capítulo 24. El arte de dejar huella vocal al final. Todo se reduce a esto. Cuando te vayas de un lugar, ¿qué queda? Una idea, una emoción, un recuerdo. La voz del dominante deja un eco. Aunque ya no estés en la habitación, tu forma de hablar persiste, como una resonancia que se pega a las paredes, como una vibración que flota en los oídos. Para lograr esto, no basta con hablar bien. Debes hablar desde una frecuencia interior clara, firme, congruente. No improvises tu tono. No prestes tu voz a narrativas ajenas. Descubre qué quiere decir tu esencia, y cuando lo hagas, habla con la fuerza de alguien que no necesita permiso para existir. Entonces, y solo entonces, tu voz no solo se escuchará, se recordará. Capítulo 25. La voz que despierta. Almas dormidas. Hay personas que pasan por la vida dormidas, en trance, en rutina. Su mundo emocional está anestesiado, pero a veces una sola voz los despierta, un discurso, una frase, una conversación, y de pronto algo dentro se activa. Es como si la voz del otro hubiera tocado una cuerda olvidada en el interior, como si, por unos segundos, algo los hubiera sacado del sistema. La voz del dominante puede hacer esto. No siempre, no con todos, pero si su intención es real, si su energía es limpia y su tono es auténtico, puede encender fuegos dormidos en otros. Y no hay mayor poder que ese. Capítulo 26. El dominante y la vibración del miedo controlado. El verdadero poder no se impone con gritos. Se insinúa con un silencio cargado de autoridad. Maquiavelo enseñaba que el temor, bien dosificado, era más eficaz que el amor para mantener el control. No el miedo paralizante, sino ese respeto reverencial que se activa cuando alguien impone su presencia sin decir una palabra de más. El tono del dominante no inspira terror, pero sí advertencia. No es necesario amenazar, basta un cambio sutil en la modulación, un descenso imperceptible en el volumen, una pausa un poco más larga, una frase dicha más lento que las demás. Ejemplo: espero que no estés subestimando lo que soy capaz de hacer. No es lo mismo dicho con tono irónico, chillón o nervioso, que dicho grave, mirando a los ojos, sin levantar la voz. Eso se graba. Eso marca. El dominante no abusa del miedo. Lo raciona. Lo deja flotar como una posibilidad, lo suficiente para que el otro respete el límite sin que jamás haya sido pronunciado. Capítulo 27. La psicodinámica del silencio. Vocal el. Silencio no es la ausencia de voz. Es parte del lenguaje. Quien no controla su silencio tampoco domina su tono.
Porque hay silencios que intimidan, silencios que invitan, silencios que castigan y silencios que enamoran. En una negociación, una pausa después de una propuesta genera presión. En una discusión, callar antes de responder demuestra dominio. En una historia, un segundo de silencio puede hacer que la próxima palabra sea inolvidable. Pero el silencio más poderoso es el que se produce cuando todos esperan que hables y tú decides no hacerlo. El dominante domina el aire, no habla por necesidad, y cuando se calla, todos lo notan, porque su voz ha creado expectativa y su silencio, ahora, se convierte en una forma de control. Capítulo 28. Las palabras prohibidas y el tono. Transgresor, existe una dimensión de la voz que cruza líneas. El tono que seduce desde lo prohibido, desde lo que no debe decirse. Un susurro que provoca, una risa contenida, un quiebre de la norma sonora. Piensa en las grandes figuras del cambio social. Malcolm X, Che Guevara, Eva Perón, o incluso comediantes disruptivos como George Carlin. Todos usaron un tono que rozaba lo impensable, y por eso mismo, su voz ardía en la memoria colectiva. El dominante sabe que a veces debe hablar desde ese filo, usar un tono cargado de peligro, no para escandalizar, sino para desbloquear realidades reprimidas en el otro. Una verdad dicha con ese tono, aunque incómoda, genera fidelidad, porque quien dice lo que todos callan, se vuelve voz de los silenciados. Capítulo 29. El eros de la voz. Dominante. Hay un componente inevitablemente erótico en la voz dominante. No me refiero al deseo carnal solamente, me refiero a esa energía vital que vibra cuando alguien habla con total certeza emocional, sin tartamudeos internos. Es esa voz que acaricia sin tocar, que penetra sin permiso, que invita sin rogar. La voz erótica del dominante no grita, susurra con gravedad, no acelera. Sabe cuándo estirar las sílabas, cuándo pausar, cuándo dejar la frase inconclusa. Esta energía es tan poderosa que puede alterar el estado fisiológico del oyente. El tono adecuado en el momento justo puede activar oxitocina, dopamina, incluso aceleración cardíaca. Por eso, los grandes seductores, los líderes espirituales y los artistas magnéticos comparten una cosa: no apresuran su tono. Saben que el deseo se construye en el ritmo, no en la prisa. Capítulo 30. El tono que desactiva la crítica. Una de las habilidades más útiles del dominante es neutralizar ataques sin defenderse. ¿Cómo? Usando el tono como escudo emocional. La crítica agresiva pierde fuerza cuando es recibida con un tono inalterado, grave, estable, casi clínico, sin elevar la voz, sin reaccionar emocionalmente. Eso desarma. Por ejemplo, crítico: tú no sabes nada de esto, hablas por hablar. Dominante, voz pausada, sin enojo: entiendo que lo veas así. Esa respuesta no es pasiva, es estratégica. Envía un mensaje. Yo estoy más allá del juego emocional en el que tú estás atrapado. El tono es lo que transforma esa frase en un arma silenciosa. Porque quien la escucha se queda sin combustible y quien la dice se eleva en el plano psicológico. Capítulo 31. La voz. Como arquitectura del carácter, tu tono es el resumen sonoro de tu identidad. Escucha a alguien hablar 5 minutos y sabrás si tiene estructura interna o si todo en su mundo es improvisación emocional. Una voz sin forma revela un carácter fragmentado. Una voz que fluctúa por ansiedad o aprobación muestra falta de centro. Una voz que se sostiene aún en medio del conflicto es un templo. Los arquitectos de su propio carácter tienen voces que suenan como columnas. Tienen ritmo, tienen orden, tienen fundamento. Por eso la voz del dominante no necesita adornos. Tiene peso propio, y el mundo lo detecta.
Capítulo 32. El sello final. La voz que no puede imitarse. Puedes copiar un discurso, puedes imitar un estilo, puedes disfrazarte de autoridad, pero no puedes falsificar el tono de alguien que ha vivido su propia verdad profunda. Eso no se actúa, se emana. Hay tonos que no pueden surgir de la técnica. Solo emergen cuando una persona ha tocado fondo, ha renacido y ha hablado desde la herida ya cicatrizada. Ese tono, amigos, es irreproducible, y por eso el verdadero dominante no teme ser imitado, porque sabe que su poder no está en lo que dice, está en quién ha tenido que ser para que su voz suene como suena. Capítulo 33. Maquiavelo, el eco que aún nos habla ahí. Si todo esto te parece moderno, sofisticado, nuevo, recuerda que Maquiavelo ya lo sabía. Cuando escribió El Príncipe, no lo hizo solo como un manual político. Lo escribió como un mapa del poder que incluía no solo lo que se hace, sino cómo se dice. Él entendía que el tono es política invisible, que la manera de hablar del líder establece su relación con el destino, y que una voz bien modulada vale más que 1000 decretos. Por eso, el legado maquiavélico no es solo estratégico, es vocal, y hoy, siglos después, aún resuena. Capítulo 4. La voz que cambia tu destino. Este no es un texto más, es una advertencia. Tu voz es tu presente y tu futuro. No hay éxito externo que dure si la voz interna no está alineada con el poder que dices buscar. Si tu tono no transmite certeza, el mundo no te la devolverá. Si tu voz no inspira respeto, el entorno no lo sentirá. Si tu vibración está rota por dentro, todo lo que digas llevará esa grieta, como una fractura que se propaga. Pero si trabajas tu interior, si construyes desde el silencio tu frecuencia más alta, si te atreves a hablar como alguien que ha vencido sus sombras, entonces cada palabra será una orden al universo, y tu voz, finalmente, dejará de ser humana. Será ley. Capítulo 35. El magnetismo acústico del líder. Algunas voces no te hablan, te arrastran. Cuando un individuo entra en un espacio y comienza a hablar, hay una reacción fisiológica inmediata en quienes lo rodean. No es solamente el contenido, lo que impacta es la cualidad vibracional, es la autoridad sonora. Algunos lo llaman magnetismo, otros presencia, pero en esencia es un fenómeno acústico que responde a un equilibrio energético interno. Maquiavelo, si viviera hoy, lo explicaría como una forma de dominio invisible, uno que no se impone por fuerza física, sino por una presencia que reconfigura la atmósfera. En los discursos más trascendentales de la historia, los de Churchill, los de Luther King, los de Gaddafi, incluso los de Hitler, lo que hizo temblar a millones no fueron solo las ideas, fue el modo en que esas ideas vibraban en la voz del que las pronunciaba. Ese magnetismo, esa gravedad que jala la atención, no es producto del azar. Es la suma de miles de decisiones internas, de heridas, integradas, de batallas libradas en silencio. Es, en pocas palabras, el eco de un alma que ha peleado por encontrar su verdad y ahora no puede hablar de otra cosa. Capítulo 36. El arquetipo del dominante en la voz. Cada voz lleva un arquetipo. Algunos hablan desde el niño, agudo, rápido, hipersensible. Otros desde el huérfano, voz temblorosa, quejumbrosa, sin raíz. Muchos desde el amante, suave, melódica, seductora. Pero el dominante habla desde el rey, o desde el guerrero. Ambos son tonos que no piden espacio, lo crean. No buscan ser aceptados, se autovalidan. Hablan no desde el deseo de convencer, sino desde la certeza de ser. La clave para encarnar ese arquetipo no está en fingirlo, está en integrarlo. ¿Quieres que tu voz tenga el peso del rey? Entonces deja de hablar desde tus carencias. Haz las paces con tus infiernos. Alinea tu cuerpo con tu palabra
Y cuando lo hagas, tu voz cambiará sola. Capítulo 37. La voz como juicio. Final en cada conversación, en cada discusión, en cada negociación. Hay un momento clave, un instante en el que todo se define, un cruce entre el abismo del fracaso y el puente del dominio. Y ese momento no se gana con ideas, se gana con tono, porque las personas no toman decisiones por lógica, las toman por cómo las haces sentir. Y lo que las hace sentir es cómo suena lo que dices, no solo lo que dices. Ese tono, único, claro, sólido, es tu juicio final. La última bala. El momento en que tu vibración determina el rumbo de los acontecimientos. Y si ese tono es el correcto, no importa lo que pase, porque el otro, sin saber por qué, ya decidió confiar, seguir o temer. Y tú, simplemente, hablaste. Capítulo 38. La voz del futuro. En un mundo cada vez más visual, más ruidoso, más sobreestimulado, el que domine su voz dominará la atención. Y en esta nueva economía de la atención, donde el tiempo de escucha vale oro, la voz será más que nunca una marca personal sonora. Las empresas lo saben, los políticos lo estudian, los influencers lo practican, pero pocos entienden la esencia real. La voz no es una estrategia, es una consecuencia de tu nivel de integridad, de tu congruencia, de cuánto espacio le das a tu verdad interna. En el futuro cercano, el contenido que impactará no será el más editado, sino el más humano, el más resonante, el que, al hablar, haga vibrar algo profundo en quien escucha. Y eso solo lo consigue el que ha hecho de su voz una extensión de su alma. Capítulo 39. El último umbral. Transmutación. Vocal aquí se cierra el ciclo. Ya, no se trata de técnica. Ya no se trata de postura o ritmo. Es transmutación. Convertirte en alguien que, al hablar, invoca algo sagrado, que ya no necesita elevar el tono, porque su sola presencia eleva el campo emocional de quienes lo rodean, que ha integrado todas las sombras, y ahora su voz no tiembla, profetiza. Sí, suena místico, pero es psicológico, y es real. La voz que se ha alineado con un propósito más grande ya no necesita convencer. Emite certeza, activa, despierta, como un llamado, como una sentencia, como una revolución silenciosa. Capítulo 40. Epílogo. Del dominante no se nace con esa voz, se construye, se entrena, se reclama. La voz del dominante no está en las cuerdas vocales, está en la espalda recta, en el pecho abierto, en el corazón endurecido por la vida pero suave por dentro, está en el alma que ha dejado de esconderse. Y cuando llegas ahí, cuando cruzas ese umbral, el mundo entero cambia, porque ya no eres tú el que habla, es tu esencia, es tu legado, es el eco de todos los hombres y mujeres que, a lo largo de la historia, hablaron con tal fuerza que cambiaron el curso del tiempo. Tú puedes ser uno de ellos, pero solo si tu voz deja de servirte a ti y empieza a servir a tu destino. Si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte y darle like.